Información ahora. Sexta temporada. Salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el abuso sexual infantil como la implicación de un menor en actos sexuales que no comprende plenamente, para los cuales no tiene la madurez ni la capacidad de consentir, o que contravienen las leyes o normas sociales. El Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, señala que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil en México no se denuncian, frecuentemente porque el agresor pertenece al entorno familiar, vecinal o cercano de la víctima. Regularmente el 70% de los agresores o agresoras son parientes, son familiares cercanos a la víctima, entonces hay un choque emocional ahí porque es una persona que quieres, que estimas, que está dañando a otra persona que también amas y que también estimas, ¿no? Entonces es difícil de aceptar y la verdad la mayoría de los adultos, de los papás, no le creen o no quieren creerle al menor y eso es una repercusión muy, muy grande. Ya una vez que aceptan y que asimilan y que le creen al niño, que eso es lo más importante, creerles. Un niño no va a hablar de un tema que no haya tenido algún tipo de información, entonces es importante, punto número 1, creerles por sobre todas las cosas. Ya después averiguamos, después checamos, después todo lo que venga, pero lo importante es creerles. Y la mayoría de los papás, al serte muy honesta, cuando llegan aquí, lo primero que presentan es culpa. Es una culpa muy grande porque por esa sensación de no hice, no estuve, cómo no me di cuenta, cómo no lo supe antes, por qué no me lo dijo. Y entonces vienen cargados con mucha culpa y eso nubla la objetividad del asunto, ¿no? Entonces aquí siempre le decimos a los papás, aquí hubo un culpable y el culpable es el agresor o la agresora. Entonces esto es muy importante saberlo. También es indispensable, bajo ciertos criterios y bajo muchos contextos, cada caso es diferente. Lo que sí nosotros promovemos es la denuncia. Es importante que se denuncie porque se estima que solamente el 2% de los casos de víctimas de violencia sexual infantil denuncian y esto es lo grave. Entonces es importantísimo que se denuncie. Hay mujeres que me han contado como pues su historia de vida. Y algunas de ellas refieren que durante su infancia vivieron situación de abuso sexual infantil por parte de algún familiar, pero nunca se atrevieron a hablar de ello, en primer lugar por miedo a que su familia o su familiar no les creyera o la persona de confianza no les creyera. En segundo lugar también es el miedo a... pues el miedo que infunde o que fundamenta a esta persona que está cometiendo el acto de violencia sexual, ¿no? Es un familiar, puede ser un tío, un primo, una prima, o sea, no, en este caso, pues puede ser cualquier familiar, ¿no? De un círculo cercano. Creemos que normalmente puede ser alguien que no conozcamos, desafortunadamente no. Las estadísticas nos dicen que siempre es alguien de confianza y pues no existe una cultura en donde a las infancias se les informe, ¿no? O se les prevenga de alguna forma, ¿no? Si están viviendo una situación así, que hablen, ¿no? O sea, no hay todavía, falta mucho todavía por hacer en ese sentido porque hay mucho tabú, ¿no? En cuanto al tema de la sexualidad y más si es dentro de la familia, ¿no? La expresión artística es una vía para explorar este tema delicado, facilitando una conexión emocional y buscando reflexión en el público. La artista digital Andrea Alvarado representa en su cortometraje Yo Sueño, un viaje onírico, docuficción que nos sumerge en la resiliencia de una sobreviviente de abuso infantil, buscando exponer esta difícil realidad de manera sutil y profunda. Quisimos abordarlo de manera onírica, con esta estética, porque a mí lo que me detonó todo fue un sueño recurrente que yo tenía, que es de hecho muy abstracto, no puedo como ponerlo en palabras, y como que esta idea de la abstracción, de como las texturas de las sensaciones, me hacía como quererlo pues narrar de esta forma onírica o que tuviera que ver con este sueño, ¿no? De ahí se construyó pues toda esta narrativa, toda esta estética y encontramos en Rincón de Parangueo el lugar ideal para hacerlo, como esta idea del encandilamiento, de lo blanco, de los contrastes, de las texturas, tanto sonoras como visuales. Nos parecía un lugar pues potencial para desarrollar la historia.
sí fue complejo porque la temática es una temática que nadie quiere pues ver, hablar, escuchar. Entonces teníamos que encontrar la forma específica o una forma muy particular de narrarlo para que pudiera ser atractivo para el público y al mismo tiempo hablara y expusiera este tema de una forma no violenta, de una forma no revictimizante. Y algo que ayudó mucho es que pues realmente quienes hemos trabajado en esto realmente somos hemos sido víctimas en algún momento de nuestra vida y sobrevivientes de violencia o nos consideramos sobrevivientes de abuso sexual en la niñez. Entonces eso te pone en una postura en la que pues no vas a querer para nada ni revictimizar ni tocar el tema de manera violenta, ¿no? Para seguir perpetuando las formas de siempre, ¿no? Actualmente hay muchos lugares, tanto instituciones públicas como privadas, ¿no? Asociaciones civiles que hablan de estos temas, que ofrecen pláticas, que ofrecen talleres, ¿no? Actualmente hay muchos programas de capacitación que hablan sobre estos temas, ¿no? Abuso sexual infantil, violencia de género, violencia en contra de las mujeres, perspectiva de género, todos estos temas actualmente pues los están manejando muchas instituciones. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene talleres en línea, tiene muchísima información al respecto. Aquí en Querétaro pues está la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, también tienen estos talleres. La Secretaría de las Mujeres, tanto estatal como las municipales, tienen estos talleres. Sería que nosotros como sociedad nos acercáramos, o bien personas que están en el servicio público pues se acercaran también, ¿no? Solicitaran hablar o que les hablen de estos temas, capacitarse en estos temas, ¿no? Porque yo creo que es nuestra obligación como ciudadanía, nuestra obligación como personas que estamos en el servicio público, acercarnos, estarnos capacitando constantemente, porque precisamente es parte de nuestros derechos humanos que nosotros brindemos una atención, un servicio libre de discriminación, libre de estigmatización y obviamente con constante apego a derechos humanos. En México tenemos un problema muy grande sobre normalizar la violencia en todos los esquemas. Creo que esto es algo cultural que debemos aprender a romper. Tenemos diversos casos en donde las niñas, regularmente son las niñas las que más hablan, y las personas adultas a su alrededor, siendo mujeres, normalizan la conducta, normalizan las vivencias. Esto es muy importante que dejemos de hacerlo. Esto no es normal. Vivir en una situación de violencia física, psicológica, sexual, no es normal, y nosotros solamente estamos replicando conductas de lo que vimos en nuestros padres o nuestros abuelos. Nuestros niños no tienen que vivir eso. Nuestra sociedad puede ser diferente y merece la pena que se hable. Entonces, desafortunadamente, por ejemplo, México ocupa el primer lugar en elaboración y distribución de pornografía infantil. Estamos siendo omisos ante la información que tenemos y no estamos haciendo nada. Y realmente como sociedad no creo que nos sintamos muy orgullosos de lo que ahorita tenemos. Es momento también de hacer un cambio y de escuchar un poquito más a nuestras infancias. Corazones Mágicos es un programa que nace de Fundación Vida Plena. Tenemos actualmente 13 años brindando atención psicológica a niñas, niños y adolescentes en el tema de violencia sexual infantil. Trabajamos bajo 4 líneas de acción, las cuales son la rehabilitación, la prevención, la capacitación y la incidencia en política pública. Es importante que el tema de la violencia sexual infantil se ponga a la mesa, se hable, se viralice y se haga algo para que esto no esté sucediendo cada día más. La verdad es que creemos que la crianza de nuestras niñas y de nuestros niños es individual, pero no es cierto, es colectiva. Es colectiva en el sentido de que precisamente para evitar este tipo de situaciones como el abuso sexual infantil no depende de la mamá, no depende del papá, no depende solo de quien esté al cuidado, sino depende de todos como sociedad. Nosotros tenemos que hablar de estos temas como sociedad, tenemos que visibilizar, tenemos que hablar de manera franca con nuestras infancias para evitar precisamente futuros casos, o que si alguien esté viviendo en una situación o que esté pasando por una situación de abuso sexual, es creer a esa persona y buscar precisamente estas instituciones, buscar estas asociaciones que nos puedan brindar o nos puedan guiar precisamente
por este andar. En México tenemos un problema muy grande sobre normalizar la violencia en todos los esquemas. Creo que esto es algo cultural que debemos aprender a romper. Tenemos diversos casos en donde las niñas, regularmente son las niñas las que más hablan, y las personas adultas a su alrededor, siendo mujeres, normalizan la conducta, normalizan las vivencias. Esto es muy importante que dejemos de hacerlo. Esto no es normal. Vivir en una situación de violencia física, psicológica, sexual, no es normal, y nosotros solamente estamos replicando conductas de lo que vimos en nuestros padres o nuestros abuelos. Nuestros niños no tienen que vivir eso. Nuestra sociedad puede ser diferente y merece la pena que se hable. Entonces, desafortunadamente, por ejemplo, México ocupa el primer lugar en elaboración y distribución de pornografía infantil. Estamos siendo omisos ante la información que tenemos y no estamos haciendo nada. Y realmente, como sociedad, no creo que nos sintamos muy orgullosos de lo que ahorita tenemos. Es momento también de hacer un cambio y de escuchar un poquito más a nuestras infancias. Creo que como papás nunca se nos da un manual sobre lo que podemos hacer, y esto lo digo porque muchos papás cuando llegan a Corazones Mágicos preguntan qué hice mal o qué hice yo para merecer esto, ¿no? Creo que tenemos que aprender que en la sociedad hay gente mala y hay gente haciendo el mal. Y no podemos cubrir a nuestros hijos en una burbuja, sino tenemos que enseñarles las herramientas necesarias para que ellos puedan protegerse. La prevención es eso, brindarles a los niños herramientas e información para que estemos o no estemos, los niños sean capaces de levantar la voz y de no callarse.